Bienvenidos a esta exploración de fuentes. Hoy nos sumergimos en un texto fascinante y bastante denso. El libro de los esplendores. Es de Eliphas Levi, una figura clave no del ocultismo del siglo XIX. Tenemos unos extractos que nos van a llevar por la cábala, la masonería, el misticismo y figuras tan enigmáticas como Baphomet. Así es. Levi tenía una meta muy ambiciosa, intentar tender puentes entre tradiciones que parecen, muy distintas. Buscaba una sabiduría de fondo, algo compartido. Hoy vamos a tratar de destilar algunas de sus ideas centrales, sobre todo cómo veía él la conexión entre judaísmo, cristianismo, masonería y el simbolismo tan profundo de la cábala, claro, que él consideraba esencial. Prepárense entonces para un viaje por símbolos arcanos y, la verdad, reinterpretaciones bastante audaces. Levi no se andaba con rodeos. De hecho, arranca el prefacio con algo que seguro, causó revuelo en su tiempo. Afirma que el judaísmo es la religión más antigua, racional y verdadera. ¿Cómo encaja eso con el cristianismo? Es una lectura, sí, provocadora para su contexto. Levi sostiene que Jesús, en realidad, no buscaba crear una religión nueva. Su idea era más bien reformar el judaísmo desde adentro. Entonces, claro, desde su perspectiva, el cristianismo que vino después, al separarse y hasta perseguir a sus raíces judías, perdió algo clave. Perdió el contacto con lo que él llama la alta filosofía de los hebreos. Y con eso se refiere principalmente a la cábala. Entiendo. O sea que, al rechazar o incluso destruir textos judíos, el cristianismo se habría privado de una pieza fundamental del rompecabezas, digamos. ¿Y menciona algún texto específico como clave de esa filosofía perdida? Sí, definitivamente. Señala al Zohar, que significa esplendor. Dice que es un libro místico crucial, incluso más importante que el Talmud para entender esta sabiduría profunda. Y dentro del Zohar se enfoca en una parte especialmente misteriosa, el Sifra de Señota, el libro oculto o del misterio. Para Levi, ahí, en ese texto, estaba la clave. Qué interesante cómo busca legitimar estas ideas conectándolas con tradiciones antiguas. Y aquí es donde, me parece, introduce otro elemento fundamental en su esquema, la masonería. ¿Cómo la relaciona con el judaísmo y la cábala? Bueno, Levi redefine la masonería de una manera muy particular. La llama judaísmo ecléctico e independiente. Interpreta el Templo de Salomón, que es central en la simbología masónica, no tanto como un edificio real, sino como una alegoría de la síntesis de todo el conocimiento universal. Y Hiram Aviv, el arquitecto legendario, se convierte en un símbolo de esa sabiduría perdida que se busca recuperar. Entonces, para Levi, los masones, los constructores libres, no estarían solo levantando muros, sino buscando reconstruir la sociedad. ¿Sobre qué bases? Pues sobre conocimiento, iniciación, al margen de lo que él veía como las trabas de las iglesias y las monarquías. Exactamente. Ve la masonería como una especie de judaísmo reformado, pero influenciado por lo que él considera el pensamiento oculto de Jesús y San Juan Evangelista. Y la conecta con otras tradiciones esotéricas como los gnósticos, los templarios. Cree que ahí, en esa cadena iniciática, digamos, se guardan las claves para el futuro. Una visión que, claro, entiendo que generara desconfianza en la Iglesia Católica de la época. Lógico, ¿sí? Es una visión muy sincrética, ¿no? E intenta fusionar judaísmo cabalístico, cristianismo juanita, masonería. ¿Y cuál sería el pegamento, digamos, que une todo esto en su propuesta? El eje central, insiste Levi una y otra vez, es la caridad. De hecho, usa una anécdota muy gráfica que atribuye a Rabí Simeón y al profeta Elías. Cuando Simeón pregunta cuándo va a llegar el Mesías, Elías lo manda a las puertas de Roma. Y allí Simeón solo ve mendigos sufriendo, y a un desconocido que los está ayudando. Entonces Elías le revela, el reino del Mesías es ese. Es el reino de la caridad. ¡Qué potente! O sea, poner la acción compasiva por encima de dogmas, de rituales. Y lo conecta con San Juan, que dice que la caridad resume el cristianismo, y con San Pablo, que la pone por encima incluso de la fe y la esperanza. Exacto. Y partiendo de ahí, critica muy fuerte el odio histórico entre judíos y cristianos. Lo ve como una traición fundamental a esa caridad que ambas religiones predican en teoría.
y propone que el estudio de la Cábala, pero entendida no como dogma, sino como ciencia y libre pensamiento, podría ser el puente para superar el fanatismo y unir a ambos pueblos. Esta idea de revelar secretos ocultos nos lleva a una de las partes más densas del libro, el Hidra Sutta, o Gran Sínodo. Levi presenta una escena casi teatral, ¿no? Donde Rabí Simeón ben Yochai, sintiendo que se acerca su muerte, reúne a sus discípulos para revelarles el sentido profundo del Sifra de Senyujat. Sí, la escena es muy potente. Describe a Simeón angustiado por la responsabilidad. ¿Revelo los misterios o los dejo ocultos? El juramento de secreto de sus discípulos, Eleazar, Abba, cómo se sientan en un triángulo simbólico e incluso habla de la presencia de seres celestiales escuchando. Todo para subrayar la solemnidad y el peligro, digamos, de manejar este conocimiento. Y aquí es donde Levi expone una de sus ideas más complejas y creo que centrales, una visión dual de la divinidad sacada de la Cábala. Habla de unos reyes primordiales que desaparecen ante una cabeza luminosa. ¿Qué quiere decir con esto? Introduce lo que él llama la imagen divina doble. Por un lado está el macrosopo, la cabeza blanca, el rostro inmenso, representa el aspecto infinito, absoluto, casi, inconcebible de Dios. Pensemos en ello como la potencialidad pura, la luz sin límites. Y la otra cara, la contraparte. Es el microprosopo, la cabeza sombría o rostro menor. Este representa el aspecto de Dios que se manifiesta, que actúa en la creación. Es el Dios más personalizado, el que a veces aparece en las Escrituras con atributos como la ira, el juicio. La idea clave aquí es que la luz infinita, el macroprosopo, necesita una sombra o un contraste, el microprosopo, para poder revelarse y actuar en el mundo finito que conocemos. ¡Wow! Es una idea fuerte, ¿eh? Que Dios no tenga una sola cara, sino dos aspectos que dependen el uno del otro, uno luminoso y otro más oscuro, pero ambos parte de la misma divinidad. Y Levi insiste en que nada sale de Dios, que es inmutable, sino que todo ocurre en esa sombra manifestada. Exacto. Y la Cábala, tal como la interpreta Levi a través de Simeón, describe simbólicamente estas dos caras con muchísimo detalle. Por ejemplo, la barba blanca del macroprosopo, con sus 13 divisiones, simboliza el verbo creador, la estructura de la verdad. Y en contraste, la barba negra del microprosopo representa el caos aparente del mundo manifestado. Pero es un caos que, sin embargo, está ordenado por principios divinos, como las 13 gotas de bálsamo de la misericordia. Son símbolos muy complejos que apuntan a cómo lo infinito se relaciona con lo finito. A ver si entiendo, simplificando mucho. ¿Podríamos decir que el macroprosopo es como el potencial infinito? Y el microprosopo es la forma en que ese potencial se expresa en nuestra realidad, con sus limitaciones y contrastes. Es una buena manera de aproximarse, sí. Levi recalca que esta cabeza sombría no es el mal en sí mismo, es más bien un velo necesario, un reflejo de las pasiones humanas proyectados sobre la divinidad para que sea comprensible o incluso temible para quienes no pueden captar una visión más abstracta. Lo compara con la diosa Isis velada, o con Moisés cuando se cubre el rostro después de ver a Dios. Y también describe al microprosopo como andrógino, simbolizando el equilibrio de fuerzas activas y pasivas, masculinas y femeninas, que es necesario en la creación. Entiendo que Levi usa esta idea para reinterpretar un montón de cosas. Por ejemplo, esas historias bíblicas de un Dios colérico. Él las atribuiría a esta cara sombría, a una comprensión más limitada de Dios. Precisamente. Y esto le sirve también para abordar la figura del diablo, o Satán. Rechaza de plano la idea de un ser maligno opuesto a Dios, como en el dualismo persa de Arimán. Para Levi, Satán es una alegoría. Es la personificación de la prueba, como en el libro de Job, o de la calumnia, o directamente de la mentira misma. Lo define como el que no es, la negación del ser. Lo ve como una especie de fuerza entrópica. Lo llama el magnetismo del mal. Algo impersonal y anárquico. Legión dice que se manifiesta en la historia a través de la ignorancia y de todo lo que se opone a la razón y la caridad. Es una despersonalización total del mal. No es un enemigo con voluntad propia, sino la sombra necesaria,
la resistencia que la luz encuentra al manifestarse. Ahora, para ilustrar la universalidad de ciertos temas como la encarnación divina, Levi recurre a una fuente que quizás sorprenda. Sí, dedica una parte importante a la leyenda hindú de Krishna que toma del Bhagavatam y señala lo que él ve como paralelismos asombrosos con la vida de Cristo. Ojo, no para decir que una historia copió a la otra, sino para argumentar que ambas son expresiones de un mismo arquetipo universal, el arquetipo del Verbo divino manifestándose en el mundo. ¿Puedes resumir algunos de esos paralelismos que él destaca? Claro, habla de la concepción divina, el nacimiento humilde amenazado por un rey tirano, Kansa, la matanza de inocentes, los milagros juveniles, un bautismo simbólico, discípulos devotos, una transfiguración, la entrada triunfal en una ciudad, un discurso final sobre la unidad con lo divino y una muerte sacrificial. Una lista impresionante de similitudes. Levi insiste en que esto hay que leerlo como poesía sagrada, como alegoría, no como historia literal. Pero para él, esta recurrencia de temas demuestra un patrón universal, una misma verdad contada con diferentes ropajes culturales, digamos. Y esta idea de patrones universales lo lleva de vuelta a la masonería. Claro, porque la masonería también está llena de símbolos y leyendas que él interpreta en esa clave universal. La leyenda central, la más conocida, es la de Hiram Abif, el arquitecto del Templo de Salomón. ¿Cómo la resume y qué significado le da Levi? Bueno, la leyenda básica cuenta que Hiram, el maestro arquitecto, el que tenía los secretos de construcción, es asesinado. Lo matan 3 compañeros ambiciosos que quieren forzarlo a revelar la palabra secreta de maestro para cobrar más. Lo atacan en las 3 puertas del templo con sus herramientas, la regla, la palanca o escuadra y el mazo. Hiram muere, pero protege el secreto. Su cuerpo lo esconden y luego lo encuentran otros maestros gracias a una rama de acacia que marca el lugar. Y hay todo un ritual después, ¿no? Asociado al hallazgo del cuerpo, a levantarlo simbólicamente. Está esa frase famosa Mak Benak, que significa algo como la carne abandona los huesos. Y se cambia la palabra secreta porque la original se perdió con Hiram. Exacto. Para Levi, esta leyenda es una alegoría fundamental. Hiram representa la sabiduría, la razón, el hombre justo, y es asesinado por la ignorancia, la ambición y la fuerza bruta, que serían los 3 compañeros. Pero la sabiduría, como Hiram, siempre renace simbólicamente. Él lo conecta con Osiris, con Cristo, incluso con Jacques de Molay, el último gran maestre templario. La acacia se convierte en el símbolo del conocimiento que sobrevive a la muerte, y la masonería entonces tendría como misión reconstruir ese templo simbólico de la razón y la verdad que Hiram representa. Es una interpretación muy filosófica, ¿no? De un rito masónico. Y menciona también otras leyendas brevemente, como la de Falej en Babel o la de Zorobabel cruzando el río, siempre con la misma clave, la lucha de la sabiduría contra la ignorancia y la tiranía. Exacto, todas refuerzan su visión de la masonería como heredera de una lucha ancestral, una lucha por la libertad de pensamiento y por construir una sociedad basada en la razón y la fraternidad. Y esto nos lleva a otra figura muy polémica que Levi intenta, reivindicar. Baphomet. Baphomet. Una imagen que casi siempre se asocia a los templarios y, popularmente, al satanismo. ¿Cómo la defiende Levi? ¿Qué dice que es? Argumenta que Baphomet no era un ídolo para adorar, para nada, sino un símbolo iniciático muy complejo. Su forma monstruosa, esa mezcla de macho cabrío, mujer, bestia, sería intencional, como los querubines o las esfinges. ¿Para qué? Precisamente para evitar la idolatría de una forma concreta y poder representar abstracciones. Para Levi, Baphomet simboliza el agente universal, la materia prima de la creación, e incluso lo conecta con esa faz oscura o sombra necesaria de Dios que describía la Cábala, el microsopo. El supuesto rito de besar sus partes traseras sería para él una forma simbólica de confrontar y aceptar lo oculto, lo rechazado, lo que está debajo. Una reinterpretación muy audaz, sin duda. Busca limpiar la imagen de símbolos que se consideran malditos. Ya hacia el final del material que tenemos, Levi expone su propia profesión de fe. ¿Resume esto su visión general? Sí, es una síntesis muy personal y sobre todo universalista. Basa su fe en la razón, la caridad y la libertad. Cree en un principio eterno pero que es indefinible.
Acepta el valor simbólico de las distintas religiones, judía, cristiana, musulmana, pero rechaza de plano cualquier exclusivismo o dogma impuesto por la fuerza. Su llamado final es a la solidaridad universal, a superar las barreras religiosas. Y termina introduciendo los elementos de la cábala a través de unas cartas, ¿no? Definiendo las ciencias ocultas, cábala, magia, hermetismo, explicando el método cabalístico, la importancia del tarot como clave simbólica, y presenta las 10 sefirot como esos atributos divinos escalonados, desde lo más abstracto, Keter, la corona, hasta lo más concreto, Malkut, el reino. Es como si nos diera un mapa básico de este universo simbólico que él maneja. La verdad es que hemos cubierto muchísimo terreno. Eliphas Levi teje una red increíblemente intrincada. Busca conectar la cábala, la masonería, el cristianismo esotérico, hasta mitos de otras culturas. Todo bajo una gran filosofía oculta unificada. Sí, su gran proyecto parece ser ese. La búsqueda de una verdad universal escondida detrás de la enorme diversidad de símbolos y dogmas. El concepto de la divinidad dual, con su luz y su sombra, la reinterpretación de leyendas como la de Hiram o de figuras como Baphomet, todo apunta a esa necesidad que él sentía de reconciliar opuestos, razón y fe, ciencia y misticismo, luz y oscuridad. Y siempre, siempre, con la caridad como la ley suprema que debería guiar la acción humana. Es fascinante ver cómo intentó construir todo este edificio intelectual en pleno siglo XIX. Y nos deja con una pregunta interesante, creo, para reflexionar. Más allá de si aceptamos o no sus interpretaciones históricas o esas conexiones que a veces parecen un poco forzadas, ¿qué podemos aprender de este intento de encontrar unidad en la diversidad? ¿Podría una comprensión más profunda de los símbolos y arquetipos compartidos como la que buscaba Levitats ayudarnos a ver de otra manera las divisiones que todavía hoy nos separan? Es una pregunta muy relevante, sí. La búsqueda de Levi de una síntesis, aunque quizás suene utópica tal como la formuló, toca una fibra profunda. Esa aspiración humana a encontrar un sentido compartido y a superar los conflictos que se basan en visiones parciales del mundo. Su obra, al menos, nos invita a mirar más allá de la letra, ¿no? Hacia el espíritu que quizás anima las diferentes tradiciones. Sin duda, algo en qué pensar. Hasta nuestra próxima exploración de fuentes.